Buenos días, profesor. Mi nombre es Liana Sofía Gómez Ayala, de tercero C. El día de hoy voy a exponer el libro sexto del espíritu de las leyes del autor Barón de Montesquieu. En este capítulo, el autor nos habla de las leyes que se presentan en un gobierno monárquico y en un gobierno despótico. Nos dice que el gobierno monárquico no admite leyes tan simples como el despótico, que éste requiere de tribunales que dicten decisiones conservadas y aprendidas, para que la manera de juzgar hoy sea la misma para mañana, y para que la propiedad y la vida de los ciudadanos tengan en las decisiones precedentes fijos y seguros como la constitución fundamental de cada estado. Al ser el monarca conocedor de todas sus providencias, puede establecer leyes diversas o respetar las diferentes costumbres, las usanzas de cada una de ellas. En el capítulo número 2, Montesquieu nos habla de la simplicidad de las leyes criminales en los diversos gobiernos. Nos decía Montesquieu que se oía decir mucho que la justicia debía ser impartida en todos los lugares como en Turquía, ya que recordando que en Turquía se tiende poco a la fortuna, el crédito, al honor y a la vida de los hombres, la manera de terminar las disputas eran mucho más rápidas. Sin embargo, Montesquieu nos decía que si examinábamos las formalidades de justicia y veíamos el trabajo que le cuesta a un ciudadano el conseguir que se le dé satisfacción de una defensa o que se le devuelva lo que es suyo, todas estas formalidades que consideramos excesivas son importantes para que haya una buena administración de justicia. A pesar de que la justicia es algo muy importante, los litigantes no pueden dejarse llevar por sus pasiones. Es por eso que el gobierno debe manejar una justicia moderada, en los que el más humilde de los ciudadanos es atendido y en donde a nadie se le puede privar de su honor ni de sus bienes sin una debida justificación. Cuanto más absoluto se hace el poder de un hombre, más piensa el mismo hombre en simplificar las leyes. Es por esto que las leyes son tan importantes y se deben de hacer de una manera rigurosa. El capítulo número 3 nos habla en cuáles gobiernos y en qué casos debe juzgarse por un texto preciso de la ley. Uno de los vicios que recurrió la República era la sedemonia, que consistía en que los magistrados juzgaban arbitrariamente sin que hubiese leyes para dirigirlos. En Roma pasó algo similar hasta que se notaron los inconvenientes y se hicieron las leyes necesarias. En los estados despóticos, como sabemos, no hay ley, ni un juez, ya que él es guía de sí mismo. En los estados monárquicos hay ley y esta es determinada a través del juez. Si el juez no tiene una ley que lo ampara, él buscará de su espíritu. En los estados republicanos cambia totalmente la aplicación de la ley, ya que en este es de rigor ajustarse a la letra de la ley. No se le pueden buscar interpretaciones cuando se trata del honor de la vida o de la hacienda de un ciudadano. En el cuarto capítulo, el autor nos habla de la manera de enjuiciar. Cada gobierno tiene una manera diferente de enjuiciar. Por ejemplo, en las monarquías, los jueces toman la manera de los árbitros, deliberan juntos, se comunican sus pensamientos y se ponen de acuerdo. Diferente en la manera en Roma, ya que siguiendo los ejemplos de los griegos, los jueces no se comunican entre sí ni necesitan conciliarse. Cada uno emite un juicio de estas tres maneras: absuelto, condeno o aclárese. Esto era necesario en su manera de juzgar, ya que había que fijar el estado de la cuestión. En el quinto capítulo, Montesquieu nos dice en qué gobierno puede ser el juez el soberano. Platón no creía que los reyes, siendo a la vez sacerdotes, pudiesen asistir a un juicio en que se condena a muerte, presidio o deportación. Sin embargo, dice una nota de Voltaire que en un tiempo tenían los pares de Francia, cuando eran acusados criminalmente, el derecho de ser juzgados por el rey, que era el primero de los pares. Francisco II dio su opinión en la causa del príncipe de Conde, tío de Enrique IV. Carlos VII votó en el proceso del duque de Alençon y el mismo parlamento le había manifestado sin previa consulta que era su deber figurar entre los jueces como el primero de todos. Todo el mundo sabe cómo se fallan las cuestiones y cómo se hacían las leyes. Las leyes son los ojos del príncipe, quien ve por ellas lo que no debería sin ellas. En el libro sexto nos dice que en las monarquías los ministros no deberían juzgar. Nos decía Montesquieu que era inaceptable que en la monarquía sean los ministros del príncipe los que juzgasen en materia contenciosa,
ya que por la naturaleza misma de las cosas hay una especie de contradicción entre el consejo del monarca y sus tribunales. El consejo debe de componerse de pocas personas y los tribunales de justicia exigen muchas. La razón es que los consejeros deben de tomar los asuntos con algo de pasión, lo que solo se puede esperar de 4 o 5 hombres interesados en lo que han de resolver, mientras que en los tribunales judiciales conviene ver las cuestiones de manera serénica y en cierto modo con indiferencia, para que las decisiones no intervengan con nada personal. En este capítulo el autor Montesquieu nos habla del magistrado único. En este capítulo el autor es muy concreto, ya que nos dice que el magistrado único se ve en los gobiernos despóticos, ya que se analiza en la historia romana hasta qué punto un juez único pudo abusar de su poder, relacionándolo con este gobierno. En el octavo capítulo, el autor nos habla de las acusaciones en los distintos gobiernos. En Roma, le era permitido a un ciudadano el acusar a otro. Esto se había establecido según el espíritu de la República, ya que todo ciudadano había de tener un celo sin límites por el bien público, en la que se supone que todo ciudadano dispone de la suerte de la patria. Todos los ambiciosos de alma baja delatan a cualquiera, culpable o no, cuya condena pudiera ser grata al príncipe. Esto era el camino de los honores y de la fortuna, lo que nos decía Montesquieu que no sucedía en Francia. En el noveno capítulo, Montesquieu nos hablaba de la severidad de las penas en los diversos gobiernos. La severidad de las penas es algo más propio en los gobiernos despóticos, ya que tienen como principio el temor, mientras que la monarquía o la república tienen como soporte el honor y la virtud. En los estados modernos, el amor a la patria, la vergüenza y el miedo a la censura son motivos reprimentes que pueden evitar muchos delitos. La mayor pena de una mala acción es el quedar convicto de ella. Y en esta clase de estados, un buen legislador pensará menos en castigar los crímenes que en evitarlos. Haciendo una observación perpetua de los autores chinos y en su imperio, cuanto más se aumentaban los suplicios, más cerca se estaba de la revolución. Las penas han disminuido o aumentado a medida que se está más cerca o más lejos de la libertad. En el décimo capítulo, Montesquieu nos habla de las antiguas leyes francesas. En este capítulo el autor nos dice que en las antiguas leyes francesas se encontraba el espíritu de la monarquía. Se trataba de penas pecuniarias. Los plebeyos solían ser menos castigados que los nobles, y en los crímenes todo lo contrario. El noble pierde su honor y su prestigio en la corte, mientras al villano que no tiene honor se le impone un castigo corporal. En el capítulo 11, el autor nos dice que al pueblo virtuoso se le aplican pocas penas. Las penas de las leyes reales y las de las leyes de las 12 tablas fueron casi todas abolidas al establecerse la República, bien sea por efecto de la ley valeriana o por consecuencia de la ley Porcia. La ley valeriana consistía en prohibir a los magistrados cualquier vía de hecho contra un ciudadano que hubiese apelado al pueblo, no infligiendo más pena al contraventor que a la del ser tenido por malo. En el capítulo 12, el autor nos habla del poder de las penas. Los países que no podían tener a la raya a sus ciudadanos y las situaciones se relajaban para el cumplimiento de las leyes, muchas veces se producía por la impunidad, no solo la moderación de los castigos, ya que habían ocasiones en donde los castigos eran aplicados o las penas eran aplicadas igual a los malvados y a los hombres de bien, mientras que en otros países en donde sí se ponía a los hombres a raya era por la crueldad de los castigos. En el capítulo 13, el autor nos habla de la ineficacia de las leyes japonesas. En Japón se castiga con muerte todos los delitos en donde se desobedezca a un emperador tan grande como el de Japón. Es un crimen enorme en ese país. Nos dice Montesquieu que el carácter asombroso de ese pueblo testarudo, resuelto, caprichos y raro desafía todos los riesgos y todas las desgracias.
parece a primera vista absolver a sus legisladores de la atrocidad increíble de sus leyes. No tiene conciencia y castiga de manera muy imparcial. Del capítulo 14, el autor nos habla del espíritu del Senado romano. Durante el cónsul de Acilio, Glabrio y de Pinzón se hizo la ley Acilia para contener las cábalas e íntegras de los pretendientes. Dice Dion que el Senado excitó a los cónsules a proponerla, porque el tribuno Cornelio había resuelto exigir que se impusieran penas terribles contra esa culpa, a la que el pueblo se sentía muy inclinado. Pero el Senado creyó que el castigar inmoderadamente sembraría el terror en los espíritus, sin impedir el mal. En el capítulo 15, el autor nos habla de las leyes penales de los romanos. Si se añade a la blandura de las penas el derecho que tenía un acusado de retirarse antes del juicio, bien se verá que los romanos habían seguido aquel espíritu del que Montesquieu había dicho, ser natural en la república. Sila, que confundió la tiranía, la anarquía y la libertad, hizo las leyes cornelianas. Casi todas las leyes de Sila imponían la expatriación. Se verán las consideraciones sobre la grandeza y decadencia de los romanos cómo cambió Constantino el despotismo militar en un despotismo militar civil, acercándose a la monarquía. En el capítulo 15, el autor nos habla de la justa proporción de la pena con el crimen. Decía Montesquieu que era un grave mal entre nosotros imponer la misma pena al salteador que roba en despoblado y al que roba y asesina. En Moscovia, por ejemplo, donde la pena es la misma para asesinos y ladrones, los ladrones asesinan siempre. Cuando no hay diferencia de pena, este tipo de actos se suelen cometer. Por eso nos dice Montesquieu que se creó tan intensamente el estudio del espíritu de las leyes. La monarquía empezaba ya a ser un gobierno muy mitigado, muy restringido en Inglaterra, cuando se obligó al desgraciado, como nos dice Montesquieu, Carlos I a no conceder la gracia de su favorito, el conde de Stafford. Puede ser que este acto, nos dice Montesquieu, de clemencia, que le faltó a aquel gran hombre, hubiera modificado el espíritu de la Liga y contenido de la mano de Pava y Jack. En el capítulo 17, el autor nos habla de la tortura contra los criminales. Cuando los hombres son malos, la ley está obligada a suponerlos mejores de lo que son. Basta la deposición de 2 testigos para castigar los crímenes. La ley los cree como si la verdadera hablara por su boca. Pero el tormento contra los criminales no es lo mismo, y no debe de serlo. En el capítulo 18, el autor nos habla de las penas pecuniarias y de las penas corporales. Decía Montesquieu que sus padres, los germanos, casi no admitían otras penas que las pecuniarias. Hombres de guerra y hombres libres estimaban que su sangre no debía ser derramada más que combatiendo con las armas en la mano. Ciudadanos de Atenas, según Lisias, no podían ser sometidos a tortura excepto por el crimen de lesa majestad. En ese caso, el tormento se les aplicaba 30 días después de la condena, según dice Curio Fortunato en la retórica escolar. En el capítulo 19, el autor nos habla de la ley del talión. En los estados despóticos se aplica la ley del talión, y en los estados moderados se admite, pero algunas veces. La diferencia es que en los primeros se practica con rigor y en los últimos caben los temperamentos. El capítulo 20 nos habla del castigo de los padres por falta de los hijos. En China pasaba algo muy curioso, se castigaban a los padres por la falta de sus hijos, y decía Platón que debía felicitárseles por no parecerse a sus padres. Esto se debía ya que los padres eran condenados por el suplicio y la vergüenza causada por sus hijos y por la mala educación implantada por ellos mismos. En el capítulo 21, el autor nos habla de la clemencia del príncipe. La cualidad
La distintiva de los monarcas es la clemencia. En las monarquías gobernadas por el honor, este exige a menudo lo que la ley prohíbe, por lo cual es más necesaria la clemencia. Los monarcas ganan tanto con la clemencia que aprovechan las ocasiones de honrarse practicándola. Por otra parte, cuando la clemencia tiene sus peligros, son visibles y notorios. Esto sería todo el libro sexto del espíritu de las leyes del autor Barón de Montesquieu. Muchas gracias, profesor.